Hola compañeros y profesora, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a exponer sobre el lenguaje unificado de modelado. Estamos conformados por Ricardo Casañas, Jorge Chávez, Sandra Green, Belén Martínez y Laura Martínez. Mi nombre es Sandra Green y les voy a hablar sobre UML, empezando por la información teórica. Bueno, primero que nada hay que comenzar definiendo lo que es UML y bueno, sus siglas se refieren al lenguaje de modelado unificado y es un estándar para la representación visual de objetos, estados y procesos dentro de un sistema. Por un lado, el lenguaje de modelado puede servir de modelo para un proyecto y garantizar así una arquitectura de información estructurada. Por el otro, ayuda a los desarrolladores a presentar la descripción del sistema de una manera que sea más comprensible para quienes están fuera del campo. Además, UML se utiliza principalmente en el desarrollo de software orientado a objetos. Y bueno, al ampliar el estándar en la versión 2.0, también es adecuado para visualizar procesos empresariales. Bueno, ahora bien, pasando un poco más hacia la creación de UML, es decir, aparte de su historia, pues cabe mencionar que antes de que este se introdujera en el desarrollo de software, pues la programación orientada a objetos ya había crecido. Y bueno, como todos sabemos, este estilo de programación se basa en el concepto de que pues todo es un objeto y todos estos objetos interactúan entre sí. Además, cada objeto individual pues es un ejemplo de su clase superior y estas clases determinan a su vez el comportamiento de las instancias de objetos que contiene. Eh, Teniendo esto en mente, desde finales de la década de 1980 hasta la de 1990, se desarrollaron diferentes métodos y lenguajes para la representación de la programación orientada a objetos. Lamentablemente, pues estos resultaban un poquito confusos, no eran nada similares entre sí y pues era casi imposible mantener como un estándar. Es este motivo por lo que James Rombach, Grady Butch y Ivar Jacobson decidieron crear un estándar común bajo el nombre de socios UML. Con esto lograron la versión 1.1 de UML como un estándar en 1997. Este se lo entregaron a la Object Management Group en el 96. Y bueno, pues cabe mencionar que esta es una organización internacional con mayor reconocimiento en la estandarización de tecnologías de la información. Algunos de los estándares definidos por la OMG o la Object Management Group se encuentran CORBA, XML, XMI, UML, MDA, BPMN y DMN. Bueno, por otro lado, una vez que entregaron esta primera versión, es decir, la 1.1, como les había comentado, pues recibieron algunas críticas, más que nada porque la semántica que se utilizaba pues era un tanto imprecisa y hasta cierto punto compleja. Además, también carecía de adaptabilidad, por lo que pues trabajaron nuevamente en algunas otras versiones y finalmente en el 2005 pues obtuvieron la versión 2.0, que es la que creo que se ha estado utilizando un poquito más comúnmente. Otra de las versiones que se obtuvo ya después de cierto trabajo es la 2.4.1. Esta constituye la base de la normalización ISO 19501, que pues es referente a la infraestructura, y la ISO 19502, que es referente a la superestructura. Esta versión fue terminada en el 2012. Finalmente, la última versión que se tiene es la 2.5 y esta apareció en diciembre del 2017. Por otro lado, bueno, UML también tiene ciertos conceptos básicos porque como visualiza los estados e interacciones entre objetos de un sistema, parte de su popularidad se debe a la influencia que ejercen los miembros de la misma OMG. Algunos de estos miembros son Microsoft, IBM y HP. También cabe mencionar que pues estos diagramas se utilizan para representar tanto objetos individuales como clases, relaciones entre objetos, es decir, la comunicación o la jerarquía que estos tienen, diagramas de actividad, que pues es la acción de cada uno de los módulos y su comportamiento, así como las interacciones entre objetos e interfaces. Bueno, ahora hablando un poco más sobre las aplicaciones de la norma, pues tenemos que tener en cuenta por qué es importante UML.
Y bueno, esto es porque hoy en día UML está considerado como el lenguaje estándar en el análisis y diseño de sistemas, además de que es posible establecer pues la serie de requerimientos y estructuras necesarias para plasmar un sistema de software previo a la codificación. Bueno, esto también al ser UML un lenguaje que pues es un poquito más visual, no es tanto enfocado a la programación, pues nos permite visualizar un poquito más y detectar las dependencias y dificultades implícitas en el sistema. Además también pues los cambios en una etapa inicial, como lo puede ser el análisis, pues es un poquito más fácil de realizar que en la etapa final, esta que pues ya viene siendo parte de la codificación. Eh, bueno, ya teniendo todo esto en cuenta, pues hay que mencionar algunos de los beneficios que nos ofrece esta norma. Entre estos están pues mejores tiempos totales de desarrollo, nos permite modelar sistemas y no solo de software, utilizando conceptos orientados a objetos, también establece conceptos y artefactos ejecutables. Por otro lado también pues se encamina el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos. Por otro lado, pues crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. Como bien sabemos, pues UML es interpretado por diversas computadoras y demás. Y además, pues a nosotros como personas nos permite tener un panorama un poquito más amplio de cómo es que está desarrollado el sistema o qué es lo que se va a tener y cómo va a funcionar. También, por otro lado, uno de los beneficios importantes es que tiene un mejor soporte a la planeación y al control de los proyectos y finalmente una alta reutilización y minimización de costos. Bueno, mi nombre es Jorge Samuel Chávez López y yo voy a dar los ejemplos de implementación de la norma. Primer diagrama es de casos de uso. Este es un ejemplo de un diagrama de casos de uso donde es una venta de material telefónico de una empresa. En este caso hay cuatro actores. El actor principal, que es el cliente, quiere comprobar su estado de cuenta. Este también hace pedido y define su límite de crédito. Eh, del otro lado, los actores, vendedor, comprueba el estado de cuenta del cliente y hace el pedido. El administrativo procesa el pedido y el supervisor define el límite de crédito. El siguiente es el diagrama de secuencia. Este es un ejemplo de diagrama de secuencia para un sistema de gestión de bibliotecas que fue hecho porque quieren regular el acceso de estudiantes al registro de los libros disponibles. Aquí comienza con solicitando la búsqueda del autor dentro del catálogo. Después solicita la consulta del libro disponibles y verifica el precio. Hace la comprobación y el sistema regresa la actualización de la cuenta. Asimismo, los libros disponibles actualiza el catálogo. El catálogo me manda un mensaje diciendo que imprime el recibo. El siguiente es el diagrama de componentes UML. Este diagrama es sobre una tienda online. Estos componentes, donde el componente cliente y pedido requieren del componente producto a través de su propia interfaz, que es detalle de cliente y código de elementos. Asimismo, el componente factura tiene una dependencia con cliente y producto. Como ven, aquí el componente cliente y componente pedido requieren de componente producto. Asimismo, y accesan a él a través de su interfaz código de elemento y detalles de cliente. El componente factura tiene una dependencia de producto y de cliente. El siguiente diagrama es de actividades. Bueno, este diagrama es un ejemplo sobre una funcionalidad de loguear y registrar un usuario en una aplicación. Bueno, aquí se valida la información ingresada y si el usuario existe, autentica al usuario. Si la autenticación es correcta, accesa a la aplicación y muestra la interfaz. Si no, muestra el error y eh, pide que solicites otra vez la información, que ingreses otra vez la información. Si no hay usuario, registra este usuario y además de pedir añadir información de registro, se validan los datos y accesa a la aplicación y después muestra la interfaz
adaptada. El siguiente diagrama es de colaboración UML. Bueno, aquí como su nombre lo indica, colabora con diferentes sistemas, ¿no? Entonces, lo primero que hace es encontrar un título, aquí en el sistema de ventana de préstamos. Lo que hace es mandar esta información a encontrar el título. Después de encontrar el título, encontrar el ejemplar. O puede encontrar un ejemplar. Entonces, esta información se manda a ejemplar y encuentra sobre el título, ¿no? O puede identificar un préstamo en la ventana de préstamos, manda esta información a información de prestatario hasta encontrarlo, ¿no? Y después crea la información del prestatario al ejemplar aquí en el sistema de préstamo. Siguiente es el diagrama de despliegue. Este es un ejemplo sobre un sistema de gestión hospitalario. Es decir, aquí tenemos el printer y la red primaria, que está conectada hacia el hospital local, al servidor del hospital, ¿no? Entonces también tenemos un servidor de base de datos privado, que es de red privada, y asimismo dentro del servidor local existe una red primaria que es sobre el cliente. El siguiente es el diagrama de estado. Como su nombre lo indica el estado de ciertas transiciones, ¿no? Bueno, aquí este diagrama describe comportamientos de un sistema con la máxima precisión y esto presenta una transición interna. O sea, aquí está escribiendo y hace constantemente la reescripción y después hace el pago. Y por último es el diagrama de paquetes. Este diagrama es sobre una aplicación. En general, tiene varias capas paquetes digo, que dentro tienen más paquetes como interfaz de usuario y interfaz de administrador. En la capa lógica de negocio tiene subsistema de recepción de dudas y sugerencias, subsistema de asignación de responsable y subsistema de creación de informes, gestor documental, subsistema de gestión de usuarios y envío de notificaciones. Asimismo tiene paquetes de base de datos, paquete de CRM y de Data Warehouse. Estos tres paquetes están relacionados con la capa lógica de negocio, igual que la capa de presentación. Buen día, profesora, compañeros. Soy Ricardo Martín Casillas Brenes y les voy a hablar sobre el área que cubre los diagramas UML. Debido a que los diagramas de UML fueron desarrollados originalmente para el campo de la informática y el desarrollo de software, es aquí donde se ha hecho más uso de ellos a lo largo desde su invención hasta hoy en día es donde más se han utilizado. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el pasar de los años, estos se han comenzado a utilizar en una gran variedad de disciplinas y de campos que involucran el análisis y el diseño de sistemas complejos, como puede llegar a ser la ingeniería de sistemas, la ingeniería de negocios e incluso la gestión de proyectos. Los diagramas UML son más comúnmente usados por profesionales que trabajan o que se desenvuelven en el diseño, el análisis y el desarrollo de sistemas informáticos, como aplicaciones, como sistemas informáticos o aplicaciones. Algunos de estos profesionales pueden ser ingenieros de software, arquitectos también de software o incluso analistas de sistemas y también los desarrolladores de aplicaciones. Todos estos profesionales utilizan los diagramas para poder modelar y documentar los sistemas en los que se encuentran trabajando. De igual manera, como les comentaba, con el paso del año, el hecho de que más los diagramas se hayan utilizado en otros campos, otros profesionales que trabajan también con el análisis y el diseño de sistemas hacen uso de estos diagramas, como puede llegar a ser los ingenieros de sistemas o de negocios,
incluso los gerentes de proyectos. Ellos aprovechan los beneficios de los diagramas UML para visualizar y entender la estructura y el comportamiento de los sistemas que están diseñando o que están analizando. También les voy a comentar sobre las principales características de la puesta en marcha de los diagramas UML. El lenguaje de modelado es la notación gráfica que usan los métodos para expresar un diseño, por lo que es necesario indicar de alguna forma los pasos que se deben de seguir para desarrollarlo. Las fases más importantes que se pueden tener en cuenta a la hora de desarrollar un diagrama UML sería el análisis de requerimientos, el análisis en sí del proyecto, el diseño, la programación y las pruebas. Los diagramas UML son una forma estándar de representar elementos de software y sistemas de negocio, lo que facilita la comunicación entre el desarrollo de este sistema y las personas o terceras que estén interesadas en este mismo, como pueden ser los clientes o los usuarios. También permiten visualizar y entender la estructura y el comportamiento de un sistema en distintos niveles de abstracción. Se pueden realizar o utilizar varios tipos de diagramas en conjunto, lo que permite moldear diferentes aspectos de un mismo sistema. Esto se podría ver como que los diagramas UML son modulares, o sea que podemos conjuntar varios de ellos y trabajan en armonía, en conjunto. También se pueden utilizar en cualquier fase del desarrollo de un software, ya sea desde los diferentes análisis, la implementación, las pruebas o el mantenimiento. Cada uno de los diferentes tipos de diagramas tienen un propósito específico que van desde mostrar la estructura de un sistema o el flujo de los eventos o incluso la interacción entre los componentes. Y eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera que les seguirá explicando. Mi nombre es Laura y yo les voy a explicar sobre los casos de fracaso de UML. Bueno, en retrospectiva se sabía que al principio el éxito inicial de UML seguramente tendría sus consecuencias negativas conforme las expectativas iniciales. Sin embargo, no se cumplían porque, como dice aquí, cada vez los casos de fracaso iban aumentando, ya que las herramientas de software para modelar UML no eran buenas y pues algunas eran avanzadas pero difíciles de usar. Entonces, todas las herramientas fueron vendidas en exceso, haciendo creer a los compradores que esa era la solución, por lo que muchos clientes quedaron decepcionados al darse cuenta que el mero hecho de hacer diagramas en UML no mejoró mágicamente sus resultados de desarrollar software y pues conforme pasó el tiempo la adopción de UML se frenó. Bueno, UML también encontró a un grupo de detractores y fue criticado por el mundo, por lo que David Parnas llamó a UML el lenguaje de modelado no definido. Sin embargo, esta crítica fue muy exagerada, pero no infundada. Muchas empresas también estaban fuertemente en contra del modelado. Para ellos era el lenguaje de modelado no necesario. Ellos decían, no modeles, solo programa. Y bueno, por su parte, Microsoft no soportó inicialmente a UML, ya que a fin de cuentas apoyarlo solamente fortalecería a sus competidores. Lo que ellos hicieron fue moverse en la dirección de los lenguajes de dominio específico
y posteriormente, después del año 2003, el interés en UML bajó considerablemente, ya que UML definitivamente estaba perdiendo pues toda su inercia. Casos de éxito. Bueno, después de los casos de fracaso, ya existía cada vez más un buen número de herramientas buenas y fáciles de usar, por lo que los casos de fracaso cada vez iban disminuyendo. Estas empresas empezaron a utilizar UML, aunque el escepticismo en las herramientas pues se mantiene, ya que mucha gente trabaja con diagramas en pizarrones y básicamente casi no usan esas herramientas, por lo que posteriormente Microsoft empezó a comprobar que los lenguajes de dominio específico no reemplazaban el rol de UML que ellos ya tenían, y eso provoca que obviamente los clientes quieran usar UML. Y bueno, actualmente diversas empresas del mundo ve a OML con una perspectiva más balanceada. Ya no es vendido como hace 10 años y es utilizado de la forma adecuada, pues es una herramienta práctica para aumentar el nivel de abstracción. Bueno, aquí vamos a ver la simbología de UML. Básicamente nosotros tenemos aquí un poquito de simbología que se podría considerar como básica, pero les vamos a dar una pequeña introducción para que más o menos sepan de lo que viene posteriormente, ya que en los ejemplos pues van a poder observar varias de estas simbologías. Tenemos primero lo que son las clases y las plantillas de clase. En la primera parte, normalmente donde dice clase, se tiene el nombre, posteriormente algunos atributos y en algunos casos algunos ponen llaves al final en el tercer rectángulo de abajo. Y nosotros vamos a tener que tenemos definido textos, igual vamos a tener dependencias o implementaciones, que de hecho estos símbolos parecen iguales pero no lo son. Tenemos ahí un poquito de diferencia en el término de las puntas. Tenemos asociación, agregación, que básicamente son como una S invertida, en la que pueden ser parecidas, pero como vemos al final una termina como en un pequeño rombo y la otra tiene una pequeña punta de flecha, y pues estas son de clases asociadas. Igualmente vamos a tener la implementación de clases, que es como si fuera un pequeño alfiler, la pequeña simbología. Tenemos polígonos Bézier, tenemos líneas zigzag, tenemos restricciones, que esta cuenta con una llave en la parte superior y su línea no es como una línea recta, sino es una línea, por decirlo, punteada. Igual vamos a tener lo que es un paquete pequeño y grande, un actor, que va a ser utilizado en más de un modelo, que puede ser representado con una persona física o no, casos de uso, línea de vida y líneas. En el actor como tal lo vamos a ver más adelante, y de hecho lo vamos a ver como menciono, en más de una diapositiva, en más de un tipo de diagrama, y puede utilizarse como si fuera una persona o un componente o incluso un software. En la que sigue, nosotros también vamos a tener lo que son diversos tipos de simbología, a lo mejor de otros tipos o incluso pueden que se lleguen a mezclar. En este caso tenemos los objetos, los mensajes, los componentes. Este componente igual lo vamos a ver más adelante. Tenemos facetas, receptáculos, fuentes de eventos, sumidero de eventos, nodos, iconos, arcos, estado inicial y estado final. En algunos casos puede representarse de la misma manera, tanto con el mismo circulito, y en algunos no, sino con un pequeño círculo un poquito más grande, como dándole como rodeando ese pequeño círculo para representar el final. Tenemos el estado, actividad, ramificar,
visión, unión, transición, caja, eclipse, polígono, polilínea y línea Bézier. Ahora sí que todos estos los vamos a ver. A lo mejor no todos se ven a simple vista en los ejemplos. Algunos se utilizan ya cuando ya son utilizados como en ejemplos más elaborados, pero básicamente estos son algunos ejemplos que se podría decir que son los más utilizados comúnmente, pero pues como ya lo mencioné, puede ser que no se usen siempre, puede ser que solamente se usen en ciertos casos. De hecho, pues tenemos algunos ítems o me parece que son como links binarios que pues no son representados aquí, pero bueno, son como de ejemplos ya más avanzados. Igualmente aquí tenemos las clases y las interfaces. Nuestros modelos UML van a mostrar una arquitectura con características de este sistema, en este caso del sistema de clases y de las interfaces. En el método de agregación es un tipo especial de asociación, ya que vamos a configurar ya sea un software o un hardware. Puede utilizarse este tipo de agregación, que es este tipo de línea. Igual vamos a tener lo que es dependencia, donde vamos a depender forzosamente de un padre para tener un hijo. En este caso así se les conoce, que es cuando necesitamos que exista un objeto forzosamente para que pueda existir el otro. En este caso aquí tenemos una dependencia que es una línea punteada. La composición busca representar relaciones de partes enteras y es de forma... es como una forma de agregación, pero un poquito más simple. La generalización es una relación en el que se basa un modelo padre de un hijo y un hijo de un padre. En este caso solamente se basa, más no es dependiente de este. Y la asociación es una relación entre dos clasificadores que van a ser tanto de casos de uso o de clases que van a mostrar la relación, y de hecho muchas veces no solamente muestran la relación, sino que van a mostrar que a lo mejor necesitan de algo para poder funcionar o de ciertas reglas para poder funcionar. Y las restricciones básicamente son un mecanismo que va a permitir que no haya ningún tipo de error. Vamos a tener siempre restricciones para evitar generar más errores a lo largo de nuestro diagrama. Y por último está el de nota, que es básicamente algún comentario o información textual. Este es creo que el más usado en cualquier diagrama. A lo mejor puede que, como ya les dije, algunos de los otros no estén usados al 100%, pero en este caso creo que la nota es lo más importante porque vamos a poder escribir alguna modificación, quién realizó la modificación o alguna cosa que es esencial para nuestro programa, pues lo podemos anotar y no vamos a tener ninguna complicación para poder analizarlo a un futuro. Y pues esto serían la simbología. Tipos de diagramas UML. En este caso nosotros vamos a representar 8 tipos de diagramas UML y buscamos hacerlo de un poquito más sencillo explicando las simbologías anteriores, pero aquí les vamos a igual a dar un pequeño repaso de algunas y dar unos pequeños ejemplos. Los intentamos buscar lo más fácil posible para que todos pudieran comprenderlos. En este caso, nuestro primero es el diagrama de casos de uso de UML. En este nosotros vamos a tener representado nuestros actores, como son nuestros muñequitos que los vimos anteriormente en simbología, y buscamos representar algunas fases de análisis de proyecto y asimismo identificar las funcionalidades que este va a tener. Vamos a describir las interacciones de las personas o los dispositivos con nuestro diseño. De hecho, muchas veces estos sistemas de caso de uso son utilizados incluyendo 4 elementos que son los actores, el sistema, los casos de uso y las relaciones. En este caso, nuestros actores, en este pequeño ejemplo que tenemos aquí, va a ser nuestro cliente. Esto puede ser también nuestro empleado en la sucursal y de hecho en un caso de uso podemos tener más de un actor.
También tenemos nuestros casos de uso, que en este caso es el de retirar dinero, cambiar PIN, obtener últimos movimientos y saldos y agregar algunos billetes. Y nuestros sistemas van a ser como este pequeño cuadro que está como encapsulando nuestros casos de uso. Eso es básicamente lo que es el sistema. Y las relaciones pues son esas pequeñas líneas que unen a nuestro cliente con retirar dinero, a nuestro cliente con cambiar PIN y a nuestro cliente con obtener los últimos movimientos y a nuestro empleado con agregar billetes. Básicamente son estas líneas que se ven ahí. Esas son nuestras relaciones. Posteriormente tenemos el diagrama de secuencia. En este ya vamos a tener como tal un análisis y un diseño en el que vamos a poder hacer de forma secuencial nuestros eventos, o bien que sean cronológicos, ya que no vamos a poder pasar, por ejemplo, al punto número 3 sin haber pasado por el punto número 1 y 2, y de hecho eso es algo que vamos a poder ver, ya que nuestro sistema puede estar a lo mejor incompleto o puede tener algún tipo de sincronía, o puede que no, incluso puede que sea asíncrono, y todo esto lo vamos a ver detallado en este tipo de diagrama de secuencias. Igual vamos a poder representar las instancias y las clases que tengamos, y tenemos una arquitectura en la que vamos a tener las características de un sistema que esté diseñado correctamente. En este caso, nuestro actor va a especificar un rol que sea llevado por un usuario o por un sistema, porque algo que se me pasó a mencionar, incluso en el de casos de uso, es que nuestro actor, en este caso nuestro pequeño muñequito que tenemos, igual en caso de uso, puede a lo mejor no ser una persona como tal en específico, sino que puede ser incluso un software o algún componente de hardware. Y pues aquí vamos a hacer la representación de cómo van a ir de manera secuencial. Aquí nosotros tenemos este pequeño ejemplo de pagar dinero, de un ticket. En este caso vamos a pagar nuestro ticket y escoger nuestro tipo de ticket, y posteriormente vamos a pasar a crear el ticket. Como le dije, no podemos tener a nuestro usuario a lo mejor en este ejemplo como el de caso de uso, que básicamente si fuera el mismo ejemplo tendremos a nuestro usuario con líneas 1, 2, 3, 4 y ya, nada más diciendo como qué es lo que va a hacer. Pero en este ya lleva una secuencia y un orden cronológico. En este caso ya está, incluso tenemos como un número que te dice 1, pagar dinero, 2, escoger el tipo, y posteriormente pasamos al 3. No podemos pasar al 3 sin haber pasado por el 1 y el 2. Y posteriormente ya tomamos nuestro ticket. Este básicamente así sigue la secuencia. Es muy fácil. También tenemos un actor, tenemos un objeto, tenemos un lifeline, que en este caso son estas líneas punteadas que se logran observar como de forma, me parece que son estas de aquí, estas 3 líneas. Y posteriormente tenemos nuestros ítems, nuestros mensajes, nuestros retornos. De hecho, en algunos puede que no solamente las flechas sean de izquierda a derecha, sino contrarias. Y pues también podemos incluso en algunos casos tener notas que nos pueden ayudar a lo mejor a comprender un poquito más. Nuestras líneas verticales aquí van a ser nuestros lifeline, y vamos a poder activar o desactivar con algunos pequeños rectángulos que están aquí, que de hecho también lo vimos en simbologías. Y pues estos básicamente son algunos componentes que tiene un diagrama de secuencias de UML. Para nuestro diagrama de componentes, este es un poquito más fácil. De hecho, pues como lo menciona aquí, permite a los diseñadores de aplicaciones tanto verificar que sí esté correcto nuestro sistema, que esté implementado correctamente y que se esté asegurando de que
al final nuestro proyecto va a salir lo mejor posible. Siempre hay fallas, pero básicamente busca encontrar los mínimos detalles para que no hayan fallas como tal al final de este proceso. Y pues de hecho es uno de los más fáciles. De hecho este es como el más utilizado porque en este se puede analizar o mejorar un diseño, o bien puede, al ser muy fácil de dibujar, se puede mostrar a un cliente más fácilmente. En este caso aquí tenemos nuestro diagrama de componentes, que es para un software de un correo electrónico. Aquí tenemos que es muy fácil la comparación de los otros porque básicamente es dibujar rectángulos, en el que vamos a poder analizar que tiene dependencias o que tiene componentes. En este caso nuestras dependencias son estos pequeños rectángulos que no sé si se observan en la parte superior derecha de cada uno de nuestros rectángulos color naranjita, como beigecito. En la parte superior izquierda de cada uno hay como unos 2 rectángulos juntitos que están como encapsulados en un rectángulo un poco más grande. Esas son nuestras dependencias. Y nuestros componentes básicamente son lo que tiene en el centro. También algunas personas pueden utilizar estas personitas, nuestros actores, pero pues normalmente no se suele usar, es más como de componentes independientes. Y nuestro diagrama de actividades, para ya terminar, básicamente es uno de los más complejos. Es para actividades más grandes o que sean más coordinadas, por ejemplo, el proveer un servicio. En este caso, estas consisten en tener estados y transiciones entre cada actividad, y pues vamos a tener un estado inicial para como intentar hacer una simulación de todo nuestro evento, no solamente de los pasos a seguir, sino de todo, de inicio a fin. Aquí tenemos un diagrama de actividades en el que tenemos nuestro estado inicial, posteriormente cada uno de los rectángulos que tiene, como generar ofertas, registrar, analizar, revisar. Todos esos son estados que nosotros vamos a tener. Igualmente vamos a tener actividades de decisión, que en este caso es el de el rombo que dice fin de subasta, donde podemos aceptarlos o rechazarlos. Igual podemos tener una barra de sincronización que ya fue vista igual anteriormente. Podemos tener un control de flujo, que básicamente son nuestras flechas que se encuentran a lo largo de nuestro diagrama de actividades, y posteriormente un estado final, que es el puntito oscuro así grande hasta abajito con un pequeño círculo rodeándolo. Ese es nuestro estado final, que está al lado de registrar el contrato. Básicamente esos son algunos ejemplos y pues les vamos a explicar unos más adelante. Bueno, desde mi punto de vista, para aplicar estas normas, son, bueno, en primer lugar son muy necesarias para eh, realizar o crear nuevas aplicaciones o ciertos proyectos en los que son necesarios hacerlos para, por ejemplo, instalar una red, crear una base de datos, eh, crear un sistema, un programa nuevo. Es decir, estos diagramas son muy importantes. Bueno, la norma UML es muy importante, sobre todo en esta área, porque nos ayuda a entender mejor las tareas y cómo nos debemos organizar para realizar correctamente el programa, el proyecto que estemos realizando. Asimismo, eh, eh, pues ayuda a que todos estén en el mismo orden, todo el equipo de trabajo, y así se pueda realizar de manera correcta y no haya eh, tantos problemas al implementar estos diseños. Eh, Asimismo, pues como esta norma es universal, pues existen pocas fallas en las que no se pueden entender ciertas aplicaciones a la hora de crearse o
que Y bueno, en conclusión, ya por último, ¿dónde y cómo podrían implementar esta norma en su ámbito laboral? Bueno, OML se puede implementar en muchas empresas como en equipos de desarrollo, ya que básicamente se relaciona mucho con ingeniería de software y asimismo también implementarlo en un proyecto de software donde se requiere la participación de ingenieros informáticos, una documentación y sobre todo una planificación. En el ámbito laboral se va a tener que presentar diversas perspectivas de un sistema, pero pues obviamente nosotros tendremos que saber cómo implementarlo, por lo que al hacer esta presentación en equipo nos queda más claro de cómo tenemos que hacer para llevarlo a cabo de manera correcta en cualquier empresa, ya que vienen muchos pasos a seguir y, y no nos podemos saltar de un paso hasta el último paso, bueno, del primer paso hasta el último paso. Entonces, pues tenemos que cuidar mucho esos puntos. Una conclusión, el objetivo de UML es pues poder ser capaces de describir el comportamiento de un sistema, subsistema o alguna operación en particular mediante un diagrama. Esto pues como tal nos va a mostrar la interacción de todos los objetos en esta aplicación y bueno, cabe mencionar que pues UML pues modela cada uno de los casos de uso y esto pues nos facilita como que un poquito más entender cómo es que se distribuyen las tareas entre los componentes. Además de que pues nos ayuda a tener como que una visión de un sistema funcional y cómo es que interactúan así con el tiempo. Bueno, como conclusión de mi parte, yo creo que algo que me dio mucho a notar este tipo de investigación es que aunque hay diferentes tipos de diagramas OML, cada uno funciona, incluso puede funcionarle a ciertas personas en específico. Hay algunos que son para diseñadores, algunos que son un poco más para programadores y todo esto se va a ver implementado ya cuando lo utilices. Igual la simbología puede que mucha sea muy parecida, si no es que casi igual, pero los mínimos detalles son los que van a hacer la diferencia entre quizá que sea un método de agregación o a lo mejor un estado inicial puede representarse casi igual que un final. Entonces yo creo que esos son grandes detalles y que desde sus inicios básicamente fue para facilitar el trabajo de cualquier persona que esté involucrada y de hecho no solamente como experto en programación, sino se podría decir que un poquito de la vida cotidiana, por los ejemplos que al menos yo expliqué, pues se veía que básicamente lo podíamos ver reflejado en cualquier cosa de la vida diaria y que puede estar usándose también en los próximos años e incluso pueden surgir más dependiendo de las necesidades. Después de realizar la investigación sobre los diagramas UML, conocer sus características, sus ventajas y desventajas, así como el proceso que se debe seguir para la realización de estos, me doy cuenta que no cualquier persona, no cualquier profesional sería capaz de realizar un diagrama UML de la forma adecuada, ya que son varios conceptos, definiciones y una simbología específica la que se utiliza en cada uno de los diferentes diagramas que se pueden llegar a desarrollar. Además de que no cualquier diagrama es válido para las diferentes fases de desarrollo que pueden existir en un sistema. Esto, sumado a la modularidad de los diagramas, hace que nos demos cuenta de que se debe tener muy claro la función de cualquier diagrama que se puede utilizar, ya sea solo o en conjunto, en cualquier fase del desarrollo. De igual manera, el hecho de que los diagramas UML hayan dejado de ser utilizados exclusivamente para en el campo de la informática nos hace notar los beneficios que traen en el desarrollo de cualquier sistema. Es por eso que en los últimos años hemos sido testigos del emprendimiento o el atrevimiento que diferentes campos o áreas han tenido con los diagramas UML. Esto para facilitar la gestión de sus proyectos
y ser testigos o presenciar los beneficios que estos diagramas traen consigo. Y bueno, nosotros como como futuros desarrolladores, administradores de bases de datos o analistas de sistemas, debemos ser capaces de utilizar los distintos diagramas UML en las distintas fases de desarrollo de un proyecto, ya que más aún de la eficiencia que estos diagramas traerán consigo, nosotros adquirimos también aptitudes de análisis y diseño que nos servirán en otras áreas de nuestro campo laboral. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y eso sería todo.